Estamos aquí, lo que vamos a hablar hoy es de Lorenz de Rada, don Francisco Lorenz de Rada, se le llama Rada, porque lo de Lorenz se hace como raro, ¿no? Y realmente su vida transcurrió en dos mundos y hay una serie de interacciones muy interesantes que ya las iremos viendo a lo largo de la conferencia. Para empezar, ¿dónde nació? En Laredo, que es un pueblecito que está ahí en la costa de Cantabria, que estará más o menos como era entonces. Es un pueblo pequeñito, está pegado a un monte y aquí tiene un puertecillo, y tiene unas casas así señoriales con sus blasones y sus cosas. Ahora, Laredo pertenecía a lo que se llamaba la Confederación de las Cuatro Villas, que es algo parecido a lo que había en Inglaterra por la Confederación de Cinque Ports, que es una confederación de ciudades marítimas, y parecido también a lo de la Hansa de Alemania, que eran ciudades comerciales, costeras, que tenían flotas y que formaban una especie de confederación. Y no solo eso, sino que tenían una serie de privilegios, de exenciones fiscales y no de monopolio, pero sí de predominio en lo que era el transporte marítimo. ¿Por qué es importante estos puertos de ahí? Porque era donde se exportaba la lana. Toda la lana que se salía de España, que iba pues, a los Países Bajos y a otros sitios, sobre todo, y a otras partes de Europa, salía de estos puertos. Porque toda la lana salía por tierra, estaba la cordillera y desembarcaban los puertos. No eran puertos muy grandes, estamos hablando siglo XV, siglo XVI, los barcos mercantes eran barcos no muy grandes, ¿no? Porque estos puertos ya viste, es un puerto súper pequeñito. Entonces eran San Vicente de la Barquera, que es el que está más acá, luego Santander, luego Laredo y luego Castellanes, que están, todos están en la actual provincia de Santander, los cuatro. También había otros puertos, Bilbao, por ahí, algunos en Asturias, pero bueno, eran unos puertos, digamos, pequeños, pero bueno, suficientes para el comercio de la época. Esta es una visión de Google Maps actual de cuál es la zona esa, para ya poner un poco más en posición. Y aquí salen varias localidades que son interesantes porque luego vamos a participar en lo que sería la misma de Lorenz de Rada. Aquí es Laredo. ¿Veis? La Rada, esa pequeñita que se ve en las cosas, este es el puerto antiguo. Y esto es todo lo que ha crecido Laredo ahora, urbanizaciones y todo, porque tiene una playa aquí estupenda. Luego después, Santoña, que también es otro puerto marítimo, y luego hay una ría por aquí, la ría de Treto, que es la unión de dos ríos, el Asón y otro que no me acuerdo cómo se llama. Y hay una ciudad que se llama Colindres, que es importante porque ahí había unos astilleros, que luego os iremos comentando algo. Ya vamos a empezar un poquito a saber de dónde habíamos dicho. Cuando nació, sabemos la fecha, no de nacimiento, el bautismo, pero es de suponer que sería los niños que se bautizaban normalmente dentro de la semana que nacían o mucho más tarde, ¿no? Y lo primero que sabemos es que fue soldado en el tercio del maestre de campo Pedro Fernández de Navarrete. ¿Y qué sabemos de él? Claro, porque formó en Andújar. Este era un tercio que estaba embarcado, que estuvo en el norte de África, en Orán, y estuvo en el sitio de Orán, en Larache, o sea, en el norte de África, es decir, esa parte de Mediterráneo. Ahí es donde empezó la carrera. Y empezó como soldado, como empezaron mucha gente, se era muy joven, probablemente, tendría 16, 18 años, como empezaba la gente, ¿no? Empezaron de soldados y eran nobles, muchas veces empezaban como soldados, digamos, de alguna consideración y bueno, no iban a seguir con toda la tropa, sino que les trataban un poquito mejor, ¿no? Pero empezaban su carrera desde abajo. Después ya tenemos que en 1682 entra como capitán de infantería en una de las compañías de guarnición de la Capitana Real. ¿Cómo era el nombramiento de capitán? Pues un soldado que tenía cierta experiencia, pues se le daba una patente real, una orden,
con el cual se le autorizaba a formar una compañía. Una compañía que tenía que reclutar a la compañía, le daba un dinero para hacer la primera paga, normalmente iban con un tambor y una bandera. Entonces llegaban a un sitio, plantaban la bandera, empezaban a tocar el tambor, entonces la gente venía. Entonces empezaban a cantar las excelencias de la vida del soldado, etcétera, etcétera, y empezaban a reclutar a la compañía. Entonces, el ayuntamiento les tenía que proporcionar un alojamiento y comida para el tiempo que estuvieran allí. Entonces, bueno, pues, en la casa, donde sea, allí hacían una especie de cuartel y empezaban a trabajar. La gente ya empezaba, bueno, de entonces no daba uniforme, nada, simplemente ni armas ni nada, simplemente lo reclutaban. Pero ya empezaban a considerar soldados, y lo que es importante, en el momento en que entraban como soldados, dejaban de estar bajo la jurisdicción ordinaria, pasaban a estar bajo la jurisdicción militar. Por eso, gentes que tenían unos asuntillos un poco turbios, eso era un estímulo para alistarse, porque, digamos, escapaban a la justicia ordinaria. Una vez que formaban un grupo suficiente, normalmente siempre era menos de lo que se les autorizaba, porque la compañía estándar debía tener alrededor de 200 soldados. Pero la mayoría de ellas no pasaban de 100. Porque primero no reclutaban suficiente, después se desertaban y después tenían bajas. Que normalmente no se cubrían, como las películas de ese que mandaron los fuerzas americanos. Cuando una compañía quedaba muy pequeña, lo que hacían era la incorporaban a otra. Y si era, o si era muy pequeña, la deshacían, la desbandaban. Y entonces, los soldados les daban licencia, y a los oficiales quedaban como oficiales, pero quedaban oficiales reformados. Es decir, quedaban con el título sin sueldo. Podemos sacar el título de capitán, y tal, pero dejaban de cobrar. Bueno, así de interesante. Entonces, bueno, estuvo. Había pues, las compañías de infantería ordinaria que iban por tierra, y los barcos también en la Armada llevaban, los barcos españoles en concreto solían llevar bastante infantería, porque un poco la teoría naval del combate naval en España era abordar al barco enemigo y llevar el combate terrestre al mar, ¿no? Eso se ve también en el libro ese del Bisón, que también estuvo mucho tiempo como infantería embarcada, y te explica muy bien cómo eran las tácticas de combate dentro de un barco. Claro, no es lo mismo combatir en tierra que combatir en un barco, las armas no son las mismas. Los barcos no usaban picas largas, claro, por supuesto, pero usaban las picas. Es decir, tenían una adaptación de las tácticas de combate para también explicar cómo te tienes que mover, cómo mover la tropa dentro de un barco para que no estorbe la maniobra, ¿claro? Cómo tienes que formar las tropas en la cubierta, zonas que tienes que ocupar, zonas que no, eso es bien eso. Bueno, está entonces como capitán de ese barco, la capitana real. La capitana, dentro de una flota, había dos barcos. El más grande, el mayor de todos, el mejor, era el almirante. Y el segundo era la capitana. O sea, la capitana se refiere a una categoría de barco dentro de una flota. O sea, dentro de un barco de cierto porte. Y ahí estuvo, pues eso, desde el año 1690 a 1691. Estuvo, pues, más o menos un año, que fue, como veremos ahora, el barco, este barco, estamos hablando de la capitana, se fabricó aquí, se construyó en Colindres, este pueblo que está aquí, que es ese pueblo de ahí, actualmente. Está ahí la unión de los dos ríos, este y este. Y aquí se ve un mapa antiguo, aquí dice Astillero de Galeones. Y estos son los que quedan del astillero. Porque el sistema de construcción de entonces, esto es una ría, un vasito un poco fondo, y lo que hacían aquí una especie de isla artificial, que lo veis aquí, con una pasarela a tierra, y aquí era donde construían los barcos. Y luego, una vez que tenían construidos los barcos, lo que hacían era vaciaban la tierra o la dispersaban para que el barco, digamos, quedase como a flote. ¿Qué pasó? Pues claro, la ría esa se acabó formando de agua y en un momento de limo de tierra, por causa de la base de echar tierra, pues eso se fue rellenando. ¿Qué pasa aquí también?
Esto, el mar antes llegaba casi hasta la Rápida y llegaba hasta el puerto. Pues todo eso, aparte del marisma, pues fue cerrado. De hecho, el puerto de aquí de Palos original no estaba en Carabelas. El puerto original estaba bastante arriba, no del puerto, que hace poco no estaba a excavar. Y está totalmente pegado y como a 100 metros de la actual línea del mar. Pero bueno, era parecido al que hay ahora. No, tenía esa forma, era una cosa chiquitita, con barcos que habían pues, estos barcos, más o menos representa un poco cómo era el puerto original, aunque no es el original que estábamos hablando. Bueno, en Colindres se construye, se marca la capital, y afortunadamente tenemos los planos de él, porque fue allí Gastañeta, que era un ingeniero naval, fue allí y fue el que, bueno, copió, hizo los planos, ¿no? Como veis, son unos planos muy detallados, explica toda la construcción y tal. E incluso tenemos una maqueta, que es esta, que actualmente está en el Museo Naval, que es, como veis, se parece bastante al diseño original, ¿no? Y tienen los 3 faroles, estos que llevaban, porque estos faroles eran importantes, porque luego veremos en las flotas, por la noche, encendían los 3 faroles, y la capitana iba delante. Entonces toda la flota iba siguiendo los faroles estos, y la almiranta iba atrás, cerrando la marcha. Y era un barco bastante grande, de los primeros que se hicieron de 3 puentes. 3 puentes quiere decir, como veis, 3 filas de cañones, completas. Luego hay unos poquitos más aquí arriba. Y tenía 94 cañones, que está bastante bien. Tenemos en cuenta, por ejemplo, el Victory, el barco ese de Nelson, tenía 105 o algo así. Es decir, que era un barco bastante considerable. De hecho, les costó bastante trabajo botarlo, porque lo botaron en 1687, el segundo intento. O sea que no, porque claro, para botarlo tenía que aprovechar que hubiera mareas vivas, esos días que hay en noviembre a veces, cuando está la luna en conjunción y todo eso, entonces el mar sube mucho más de lo habitual. Entonces se hace sus sábados, están en estas cosas, entonces ya calculan cuándo tienen que hacer la botadura. Pero aún así, la primera creo que se quedó empeñada y no salía. Y empezaron a construirlo en 1675 por el método de asiento, es decir, subcontrata. La subcontrata es un sistema que existe desde hace mucho. Entonces, cuando la marina necesitaba un barco, no tenía astilleros propios. Entonces, lo que hacía ya pues, una subcontrata, alguien le daba la pasta y ese se encargaba de todo el encargado de hacer el barco. La primera vez que sale a navegar es en octubre de 1690, que es cuando entra ya en el barco. Entonces empieza su navegación cuando este barco empieza a navegar. Porque claro, veis que hay una diferencia de navegar desde el 87 al 90, es decir, casi 3 años. Por 3 años desde que lo botaron, pero cuando lo botaban, normalmente lo construían solamente hasta el segundo puente, porque para que pesara menos. Entonces lo terminaban ya a flote. Entonces lo botan en el 97, pero no empiezan a navegar hasta 2 años después, cuando lo terminan. Entonces lo terminaban y a veces allí los artillaban, no todos, o la población llevaba a un puerto más grande a poner la artillería y terminaban. Pero ahí hacía, digamos, que sería el casco. Llevaba pues eso, 395 marineros, que son bastantes, y casi 500 soldados, ¿no? Y entonces, justo cuando estaba saliendo, le pilló un temporal enfrente de San Antonio, ya lo viste, que es el puerto que está justo a la salida. Y entonces casi estuvo a punto de fotografiar, el barco iba como iba, los marineros poco expertos y tal. Entonces, Tongano después en su ficha militar dice que allí lo echó todo y que gracias a su ayuda pues el barco salió a flote y bueno, no tiene importancia, pero bueno, eso aquí estamos. Entonces, a poco de salir, el barco se nota que tiene vías de agua. ¿Qué tiene que hacer? Meterse en el puerto de Pasajes, que está allí cerquita, a la salida de ya en el Cantábrico, ¿no? Y entonces ya al final de agosto, o un año después de todo esto, más o menos, justo, casi un año, ya sale en dirección a Andalucía
unirse a la flota que estaba allí, claro, en esa zona. Y entonces, yendo hacia Andalucía, entra en el puerto de Coruña. Vemos en 1631, ese mismo año. O sea que Rada también estuvo en Coruña, o sea que también... y claro, hay que tener un problema, porque se le rompe el cable del ancla y el barco se va a la deriva y cae. Entonces, tiene problemas. Este barco tuvo problemas siempre. Siempre. Es un barco que fue el último que se construyó con este sistema, porque ya a partir de entonces los barcos empezaron a construir unos astilleros, esos nuevos que se hicieron en Bolivia, en Santander, en Cádiz, en Cataluña, ¿no? Hasta entonces los barcos se construían en la carpintería de Ribera, los barcos los hacían en la orilla del mar. No había una construcción, una estructura, ¿no? Sino que en la misma playa, allí empezaban a construir el barco. Claro, entonces hay un tamaño límite, que este ya alcanzó ya el límite de todo lo que se podía construir. Ya otra nota de construcción naval, vemos que este es un típico barco del siglo XVII, XVIII, que diga, porque tiene un elemento que es muy característico, que es el tope de trinquete. Esta vela y este pequeño mástil, ya en el siglo XVIII, XIX, ya desaparece. Bueno, los barcos de la guerra de la batalla de Trafalgar y todos esos, esa cosa desaparece. El resto del barco tiene unas líneas pues, parecidas, ¿no? Y tienen todos estos castillos de popa súper adornados con ventanitas y cosas. Y aparte de las ventanitas y otras cosas, esas protusiones servían para que desde allí pues, la tripulación hiciera sus necesidades y cayera en el mar directamente. O sea que no todo es belleza en las cosas que tenemos antes. Sobre todo la oficialidad. Porque la tropa, la marinería, donde iba a hacer sus necesidades, era aquí, delante del castillo de Proa. Que también en las rejillas, ibas allí, y bueno, las salpicaduras muchas veces, ¿sabes que con los trajes japoneses en la eso ya está en esta, ¿ves? Bueno, ya al final consigue salir de Coruña y va hacia el Mediterráneo, con Gasteiz al mando, en 93, ya vemos 3 años después de la botadura, ¿no? Y entonces ya va con los galeones de tierra firme en el año 98, forma parte de una flota, luego veremos qué es eso de los galeones, tierra firme y todo eso, y está en Cádiz en el 702, en el ataque de Ruk, y al final la desguazaron en 1705. Vemos que tuvo una vida relativamente corta. ¿Por qué? Porque era un barco que estaba dando problemas continuamente. Tuvo que estar en el buque muchas veces, hacía agua continuamente, y era un barco que no salió bueno. Se hundieron allí en la bahía de Cádiz, que hay un montón de barcos. Se hundieron naturalmente y otros, entonces, a veces los metían los paraban y los desguazaban porque se podía aprovechar, sobre todo a veces los quemaban, porque lo que hacían era aprovechar el hierro. O sea, porque tomabas un barco y todo el hierro recogías el hierro, porque eso tenía montones de clavos. La madera estaba muchas veces estaba podrida y no practicaban lo que se podía aprovechar y el resto pues, lo desguazaban. Y a veces podían, si no cae la guerra, directamente en un día. O lo dejaban parado que se deshiciera. Y también tenemos la suerte de que tenemos esta pintura de ese barco, que está en una iglesia por ahí de Palencia, por algo así. ¿Cómo llegó allí? Pues no sé, a lo mejor algún exvoto o alguien que no sé. Seguimos, está de capitán reformado, es decir, que deja de estar sin tropas al mando en esos periodos, aunque en un periodo intermedio le mandan como gobernador, es decir, como jefe de una compañía de infantería. Y luego ya en 1694 ya recibe el nombramiento como maestre de campo. Maestre de campo es el equivalente a coronel actual, ¿no? Que es un poco el paso que da, ¿no? O sea, que
En general, pues, era un coronel de marines, ni más ni menos, o sea que lo ponemos en el blanco actual. Otras misiones que él cuenta que hizo, pues estuvo eso, las flotas Sierra Leone, hemos hablado, en el norte de África, que había estado antes, en el Golfo de Angola y en Italia. Porque en el medio de todos estos fregados, la flota que estaba entonces estaba en guerra con los franceses, ¿sí? Pero después fueron aliados, porque claro, es un poco lioso, ¿no? Pero, en esta época, antes de esto, eran aliados de los holandeses y estaban luchando con los franceses, pero luego después cambiaron la cosa y se aliaron con los franceses y ya tuvimos, bueno, es un poco las alianzas de la época. Y entonces, en invierno las flotas no pegaban, entonces ¿qué hacían? Se metían en el puerto completamente en el puerto de Nápoles. Y de ahí le viene muy probablemente el conocimiento que tenía raro del sur italiano, que se pasó una buena temporada en Italia. Entonces, pues, tuvo ocasión, por lo menos la ocasión, de conocer la región italiana de primera mano. Este era un poco el aspecto que tenía Nápoles más o menos en esa época. Veis que ahí se ve la consistencia de dos tipos de navíos. Por un lado, los galeones, los barcos grandes, y por otro lado, las galeras. Las galeras es el barco típico del Mediterráneo, el barco ligero, que se movía a remo, tenía vela latina, etc. Los galeones eran más apropiados, o los barcos grandes, para el Atlántico. ¿Sí? Pero bueno, a veces las flotas de guerra que necesitaban estos barcos, pues son barcos muy grandes. Una galera tenía muy poca artillería, suelen tener 2 o 3 piezas adelante y 2 o 3 piezas atrás, a veces piezas gruesas. La principal forma de ataque de la galera era lanzarse contra el enemigo, solo linearla o invadirla, o digamos conquistarla. Luego había las bateazas en los barcos, un híbrido entre galera y barco que tenían 2 torretas con cañones a proa y a popa, y luego también se incorporaban barcos de línea, que son estos, que eso es lo que llaman potencia artillería. Pero si no había mucho viento y tal, pues eran muy poco maniobrables. Entonces, que las galeras, como las tenemos, pues las puedes controlar. Bueno, entonces ya después de todo esto, ya lo vemos en Madrid, les hemos dicho, en 1694, y entonces ya recibe el nombramiento de caballero de la Orden de Santiago. Eso es importante, pues es un reconocimiento social y, bueno, pues político importante. Y esta es una imagen de más o menos como en Madrid entonces, con su río Manzanares, con la gente aquí, iban a hacer cosas, tenían vacas que las llevaban ahí, en fin. Aquí hay algunos que están peleando con unas espadas, es decir, los entretenimientos típicos de luego, después es uno de esos puentes de aquí del Manzanares. Este es el Alcázar antiguo, que esas torres estaban muy mal, realmente estaba muy deteriorado, llevaba muchos años. Y luego después, pues estas iglesias, que bueno, pues si nos ponemos seguramente las podríamos identificar, ¿no? Esta es la cuesta esa de la Vega, que bajaba al río, y el puente debe ser de Segovia, puede ser, ¿no? Bueno, hace mucho que no lo tocan. Entonces también consigue el nombramiento de como corregidor y gobernador de las armas de Veracruz. Veracruz es una ciudad importante. ¿Y cómo consigue este nombramiento? Está claro que su inmensa experiencia militar, su valía, su nobleza, sus conocimientos, pues fueron datos sumamente relevantes a la hora de que le concedieran ese nombramiento tan especial, ¿no? Bueno, pero también la aportación de la módica cantidad, pues ayudó un poco. Estamos hablando de 1694, la corona española pues, tenía un déficit crónico de financiamiento y entonces pues necesitaba pues, los ciudadanos libres y voluntariamente que se hicieran una pequeña modesta aportación para sufragar los inmensos gastos de la corona. Bueno, estando en Madrid, tramitando todo esto, es cuando publica, está ya con el primero que publica es este, Respuesta filosófica y matemática. Que este, si nos podemos saber, es como un antecedente, un resumen de lo que luego será el primer y segundo tomo de Nobleces. Por aquí trata de todo, de la filosofía, de la metafísica,
de esas cosas de física, de los alcances, de que si el ángulo recto, que si están bien perfilados, es decir, es como una pequeña avance de lo que luego después será el tomo de letras. La dedica al hijo del duque de Alba. También vemos que se estaba buscando amigos importantes, y este dice que la saca en respuesta a un papel que andaba circulando por entonces, alguien publicó con un papel con diversas aserciones o comentarios de la historia. Y de aquí viene un poco, que luego sale en algunos sitios, pero que no es exacto, la idea de que probablemente Rafael fue maestro mayor o que tuvo un momento de maestro. Probablemente es probable que se sacara el título de maestro, pero se lo sacara, pues, se lo saca, o saca el carnet con cualquiera, ¿no? Pero no fue maestro mayor ni pretendió ser. De hecho, el luego a un sitio dice que no quiso ser maestro mayor, y que si es maestro porque quiere y porque enseña, pero él no cobra por enseñar, porque él considera que cobrar por enseñar, o ser maestro, por favor, yo soy un novio, que se piensa ser. Pero bueno, es muy probable que se sacara el título maestro, porque eso era un reconocimiento, digamos, legal y oficial de tus conocimientos. Después vemos que está en 1695, y luego pasa a Cádiz, ese mismo año. Y de hecho en Cádiz, esto sería cómo sería Cádiz entonces, que Cádiz, vemos que es muy importante porque para entonces Cádiz era ya el puerto de salida para América. Pues estamos hablando de finales del 17. Entonces, ¿qué pasó? Los primeros barcos salieron de aquí, Palos. Pero que ya eran barcos más pequeñitos, la vida tenía un poco calado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Luego enseguida los barcos ya pasaron a salir de Sevilla. El río era navegable hasta más arriba, hasta Sevilla, tenía bastante calado y los barcos entonces podían subir por el río bastante bien. Pero luego que estamos ya unos 2 siglos después, el río también empieza a cegarse y empieza a haber ya problemas de navegación. Y entonces ya la mayoría de los barcos ya no suben por el río, ya se quedan en el río. Y ahí es donde se formaban las flotas. Y entonces es cuando ahí es donde publica el Crisol. Hay dudas, y de hecho está un poco dudoso que se publicó primero el Crisol o respuesta, pero por lógica publicó primero la respuesta, que estaba en Madrid, y ese mismo año publica el Crisol en Cádiz. ¿Y por qué publica en Cádiz? Porque está allí esperando que se forme la flota, pero después, como ahora se debía de ocurrir mucho, porque insomnio, no lo sé. El caso es que escribía un montón. Y entonces yo tenía que escribir este libro, que es, digamos, un poquito como la presentación o un poco un introducción a lo que será luego el novela. Vemos que las obras encajan muy bien, son como piezas que van encajando en un puzzle, ¿no? Que, bueno, sale por lo que hablábamos antes de. Este se lo dedica a un personaje que entonces era cargador de indias. Cargador de indias era como un consignatario de buques, porque para mandar cosas a América había una especie de cofradía de gente que eran los que llevaban todo el comercio por América. Y entonces ahora ya vemos que va a seguir su política de hacerse con amigos, por sitios por donde más. De Cádiz ya va a lo que sería el reinato de Nueva España entonces, que era, comprendía lo que es todo desde Centroamérica hasta Alaska, todo eso, Florida, bueno, todo, esto que es, no sé, Estados Unidos, no sé qué se llama ahora. Y luego después Filipinas, todas las Islas Marianas, Guam, o sea, bastante territorios, porque Filipinas dependía directamente del Virreinato de México, de Nueva España. Y entonces, vamos a ver un poquito cómo va todo el rollo esto de las flotas que hablábamos antes. Entonces sale el nombre, se fue una flota, no sé qué, tal. Había principalmente dos flotas principales, que es lo que se llama la flota del Tesoro, la flota de Nueva España, que estuvo funcionando casi ininterrumpidamente
casi pues 2 siglos y medio, más o menos desde esa época hasta esa última. Y esa, bueno, está al revés, porque esa lo que hacía era venir de España y tal, y luego hacía unas primeras paradas aquí arribaban por aquí o esta zona y tal, iban a Cuba, donde hacían ahí la primera parada, y luego iban, a veces mandaban barcos aquí a Portobelo o a Cartagena o a Trujillo, por aquí en Honduras, y el puerto final era Veracruz, en la costa de México, que sigue siendo un puerto muy importante, pues es el principal puerto de salida de México hacia el Atlántico. Y después la salida la hacían desde aquí de Veracruz, iba a La Habana y luego ya cogía rumbo a Europa. Esa era una flota. Y luego había otra flota, que es la que mencionábamos antes, que fue un año que hizo el recorrido ese. Después de esa flota, el barco que dejaba, que era, pero sin rada, que era la flota de galeones, que es esta, que hacía esta otra ruta. Esa le llamaban también de galeones o de tierra firme, porque iba, claro, esto todo era islas, entonces tierra firme era lo que sería la parte de Sudamérica, ¿no? Iba pues sobre todo a Cartagena, Caracas, Maracaibo, toda esta zona. Y luego de aquí volvía, la ruta de vuelta iba a La Habana y de aquí volvía a salir, ¿no? O sea, los programas estas salían en épocas del año distintas, porque claro, había todos los huracanes, las cosas, todo eso, problemas temporales, y tenían unas fechas prefijadas. Pero ¿qué pasaba? Típico problema de España. Hoy falta la brocha, mañana falta la pintura, el carpintero no vino, y siempre salían por atrás. Y siempre por eso tenían tener problemas con el tiempo, porque nunca salían en la fecha que debían salir. Luego después había otro tipo de expediciones navales. Los avisos eran barcos ligeros, que a veces dentro de una flota de estas, claro, tenían que ir al ritmo del barco más lento. Entonces, cuando ya estaban cerca, pues los barcos más ligeros, más rápidos, los mandaban por delante para que avisaran y de ahí iban a llegar toda la flota, ¿no? Y luego después había también las flotas de Azores. Que las flotas eran flotas pequeñitas, normalmente llevaban un almirante, una capitana y unos pocos barcos. Y llamaban de Azores porque transportaban mercurio. Porque el mercurio era muy importante para la extracción de la plata. Se tenía un método que consiste en coger el material, el mineral, lo molían, lo sacaban con métodos mecánicos, a veces hidráulicos también, tenían molinos mecánicos, y luego eso lo metían como una especie de piscinas gigantes que había. Entonces esas piscinas echaban el mineral y echaban el mercurio. ¿Y qué pasa? El mercurio tiene la propiedad que se amalgama con la plata y el oro. Por eso, si tienes una cosa de plata y oro, normalmente es el mercurio porque se disuelve. Y es algo que se queda disuelta. Entonces, claro, el mercurio, digamos, disolvía la plata o el oro y formaba una especie de grumos. Y luego, ¿qué hacían? Recogían todo ese mercurio, lo lavaban, quitaban la tierra, lo metían en unos recipientes, lo volvían a hervir para que el mercurio se evaporara, el mercurio lo destilaba y se quedaban con la plata, ¿no? Esto es un poco tóxico, claro. Un poco de cáncer. Pero bueno, de hecho, el almacén, claro, eso estuvo produciendo hasta hace nada. En un almacén tenían allí que llamaban el hospital de los afogados. ¿Por qué? Toda la gente acababa con hidragilismo, que se llama la enfermedad de intoxicación por mercurio. Y tiene temblores, dice que está afogado. Y eso del mercurio también aparece en el país de las maravillas. ¿Eso qué es? El sombrero loco. ¿Por qué está loco el sombrerero? Porque utilizaban mercurio para reblandecer la palabra, el cuero ese que va dentro del sombrero. Por eso los sombrereros acababan solos. O sea, ¿qué te hablaba con Alicia Pérez Ramírez? Luego después había una serie de impuestos para estas flotas, ¿no? Uno era la avería.
Había un impuesto que tenían que pagar todos los barcos. Y teóricamente era pues para financiar la flota, la defensa, porque la flota eran muchos barcos mercantes y había una parte de barcos de guerra, que también llevaban carga, por ejemplo, los barcos de guerra llevaban una ayuda del azogue, los barcos más grandes, porque además el mercurio lo transportaban en pellejos. Luego después más tarde, porque la madera se filtraba, no valía. Entonces utilizaban pellejos como las botas de vino, todos esos, los pellejos que hace poco yo los llegué a ver, el vino que se transportaba en pellejos. Cuando era joven, en la misma puerta había una casa, tenían los pellejos allí, les ponían una pita y sacaban el vino. Pero eso ya es muy antiguo. Y luego después. Bueno, es siglo XX, creo que también estamos hablando de otros siglos. Pero bueno, también se ve. Y eso, claro, también se hacía el lastre, porque yo creo que son motor, eso lo utilizaban como lastre en el viaje de vida. Y claro, a veces alguno de esos un día, claro, si es por ahí del Caribe, que el nivel de mercurio pues es un poco elevado. Entonces, lo que vemos es que tienes allí una mina de mercurio. Y bueno, lo que os contaba antes, ¿cuál fue un poquito los puertos de salida? Hablamos primero Palos, de aquí, luego Sevilla, luego después algunos barcos salían o llegaban a Sanlúcar de Barrameda, que es la entrada al Guadalquivir, que es donde estaba Carranza, y un sitio muy importante, porque es donde arribaban los barcos. Y era tan importante, también había mucho ampalín, mucha tal, porque había mucho control. De hecho, se sabe por los barcos que se han hundido, que luego después, cuando recoges la carga, aproximadamente el 15 o 20% de lo que traía no lo declaraban. Porque de toda la plata que venía, había el quinto que era, el quinto real no quiere decir que es el quinto de los reyes, sino que un quinto, 20%, pasaba directamente como impuesto a la corona. Por eso, si podías escaquetear algo, pues eso te pagaba, ¿no? Es como conmigo sin ir, ¿cómo quieres la plata? Conmigo sin ir. Luego el almojarifaco, es muy musulmán, es un impuesto que tiene que pagar ciertas mercancías para exportarse. Y por último, las alcábalas, era un impuesto, eso sí que es parecido al IVA, que se aplicaba a todas las transacciones comerciales. Cada sitio, o cuando una mercancía entraba a un sitio, se los vendía o tenía que pagar esos impuestos. Y esos eran los impuestos que grababan las mercancías. Bueno, habíamos dicho Sevilla, Sanlúcar, luego a partir de 1717 oficialmente Cádiz fue el puerto de salida y después un poco más adelante ya salió a más puertos. En principio pues algunos Coruña creo, Barcelona, algunos de Puerto más, hasta que se decretó la libertad de comercio total ya porque a finales del siglo XVIII. Bueno, llegamos ya estamos en América, ¿no? La flota ha cruzado y estamos en Veracruz. Nos lo nombran en noviembre y entre los viajes y todo pasa un año hasta que toma posesión. Como corregidor, gobernador de las armas y teniente de capitán general de Veracruz. Como estos son los títulos. Que es corregidor es un título como de una autoridad civil de Veracruz, que había corregidores en varios sitios. Pero además que corregidor era gobernador de las armas, es decir, es una autoridad militar. Y no era el único, porque hay el castillo el fuerte de San Juan de Ulúa, que se ve ahí más o menos como era entonces, y como era el puerto de la pista de Veracruz entonces todo esto era mar. Luego pasa que Veracruz ha crecido enormemente, el fuerte está, no en la forma que lo construyó nada, porque lo que he dicho después es ya de finales del 18, ¿no? Que fue reformado y ya tiene una forma bastante más compacta. Al principio era solamente el ala, sur, porque funcionaba como una especie de refugio para los barcos que se metían detrás de él y de paso de una plataforma artillera, porque el puerto de Veracruz fue atacado varias veces, pero claro, allí había el sitio donde llegaba toda la mercancía y si entrabas allí, pues llevas algo.
Y entonces luego cesa a petición propia, en 5 años después, porque dice que por motivos de salud. Y esto es, aquí es más o menos como es Veracruz actualmente. Entonces vemos que el fuerte está aquí, el mismo sitio que estaba. Pero ¿qué pasa? Pues la ciudad, que originalmente era aquí una cosa pequeñita, ha crecido enormemente y se ha construido esta especie de espigón que, digamos, de alguna manera engloba lo que era el antiguo fuerte. Pero bueno, vemos todavía que sigue siendo un puerto muy importante. Estando en México, estamos en 1700, entonces publica este libro, el prontuario de cómo se entiende, y explican. Este es un libro también interesante porque es una serie bueno, como un manual, ¿no? De cosas de destreza, ¿no? Hay pocos, hay este que está en la Biblioteca de México, y luego hay una copia manuscrita y claro, no conozco más. Y luego vemos aquí a Lorenz de Rada en México, que va y se casa. Aquí esto se me hace raro, porque estando en México se casa por poderes con su prima, no podía casarse de persona. Está en Veracruz, no sé. Pero la verdad hay algunos puntos que todavía son un poco oscuros, algún día los averiguaremos. Y es su prima, que es Gertrudis de la Peña y Rueda. El padrino de su prima es José de la Puente, que también es primo, o sea, quiero decir, es todo familia. Y este también debe ser un elemento bueno, porque fue alcalde ordinario, es decir, es un cargo municipal, pero que estuvo suspendido 4 meses porque tuvo un herido de espada. Familia. Entonces eso sería la catedral como estaba cuando se casó Rada. Está sin terminar. Luego las torres estas es la misma, la base es la misma, pero las completaron, ¿verdad? Las terminaron de subir para arriba y la otra también. Está todavía como medio construcción, ¿no? Entonces, Rada termina este asunto en México, se casa con la prima por poderes y vuelve a España. Ahora que lo estoy pensando, se vino sin la mujer. Sí, porque no, luego veremos porque bueno, luego sale el tema, volvemos a tema de la total, se viene con la flota y en 1702, y es una flota que es muy importante porque estos estaban ya metidos en plena guerra de sucesión. Ahora está España aliada con Francia contra Inglaterra y Países Bajos. Y Portugal. Bueno, no. Sí, lo que pasa es que Portugal en esta batalla no intervino. Intervinieron los ingleses y los holandeses. Una flota conjunta. Claro, llevaban ya varios años que no mandaban a la flota del tesoro por culpa de la guerra. Las comunicaciones estaban mal, las flotas británica y holandesa por el pululando y bueno, iba a haber problemas. Entonces empezaron a acumular hasta que por fin los franceses mandaron una escuadra de refuerzo a América para que reforzase esta flota. Y esa escuadra conjunta franco-española se viene aquí para España. Entonces, cuando están llegando, por estos barcos que mandaban los avisos, se enteran que había la flota esa anglo-británica que les estaba esperando cerca de Cádiz. Entonces dice el que iba al mando y dice, no, esto va a ver fácil, no voy a Cádiz. Y entonces se va hacia el norte y se mete en la ría de Vigo. En la ría de Vigo, bueno, se meten allí con la idea de esperar a ver si los otros pasaban. Pero los ingleses se dan cuenta y los siguen y los embotellan en la ría de Vigo. Entonces ellos dicen, vale, ningún problema. Nos vamos a meter aquí al fondo de la ría, en la ensenada de San Simón,
que es donde está la isla esa de los Pérez, todo eso, ¿no? Y está perfectamente que estamos defendidos porque lo que tenemos es aquí dos castillos a los extremos, un estrecho que es un grande, que ahora mismo hay un puente que lo une por ahí, y ponemos una cadena gorda y aquí no entra nadie, esto está chupado. Pero los ingleses hicieron otra cosa, entonces entran en la vega. Vigo estaba defendido porque estaba el castillo de Castro, y aquí es donde interviene Lorenzo de Rada, porque Lorenzo de Rada estaba, lo dice, a cargo de las defensas de Vigo, en el castillo de Castro. Entonces los ingleses vieron que en Vigo mismo había resistencia, los barcos como desembarcaban entonces, no es como de las Normandía, que era por la palabra chaplum, ¿no? Tenían que bajarlos del barco por unas escalas a unas lanchas de remos, y el remado hasta la costa, bajar, y podían transportar, pues había lanchas muy grandes, ¿no? Llevaban un barco de este llevaba 4 o 5 lanchas, unas muy grandes, otras pequeñas, pero que tienen unas muy pequeñas, ¿no? Y podían transportar a la vez pues 100 o 50 hombres, y cada vez, pues claro, se llegan a la playa, que se bajan, que se les moja la pólvora. Bueno, un desembarco no era como lo que se ve en las películas. Entonces, claro, si notan que hay resistencia, que están allí, que hay unos cañones disparándoles encima, dicen, bueno, sigue un poco más. ¿Y qué hicieron? Desembarcaron aquí en Cangas. Y luego después aquí abajo en Teis también. Y luego fueron por tierra y en Domayo también. Fueron por tierra, atacaron los fuertes por detrás y, oh, sorpresa, los conquistaron. Porque, claro, los fuertes pequeñitos, los fuertes estaban pensados para defenderse del mar, pero por atrás no tenían mucha defensa. Entonces, ¿qué pasó? Conquistaron los fuertes, desmontaron los cañones, y entonces rompen la cadena y allá van por dentro. Empiezan a disparar, mandan navíos incendiarios de estos, y toda la flota que estaba dentro, pues empiezan a tener ahí una catástrofe, que de hecho fue una escabechina, que se hundieron un montón de barcos, capturaron algunos, pero se los llevaron. Pero lo que querían los ingleses, que era la plata, no la pillaron, porque ya llevaban varios días antes allí, y lo primero que hicieron fue subir a los barcos y descargar la plata. Lo descargaron, la cargaron en carretas, creo que dijeron que fueron 1000 carretas de bueyes para transportar toda la plata de ahí, antes la llevaban a las secas, a Segovia o a sitios donde acuñaban la plata, aunque mandaban parte de la plata y la acuñada, otra parte no, los barcos, y eso lo que hacían era luego fundirla y hacerla aquí. Y bueno, pues esto que dio lugar, pues el Capitán Nemo en el Nautilus, donde se financiaba todas las cosas. La vida era grande, iban allí, pasaban todos sus luzos, sacaban la plata, pues bueno, lo que decía Julio Verne, pensaba que pasaba. Pero que Julio Verne no sabía que la plata esa ya se la había iniciado toda antes. Pero para la novela está muy bien. Bueno, vemos que ya está en 1702 y a 1704. Va a Madrid y sigue con sus ampliando su carrera. Entonces ya consigue el nombramiento de Marqués de las Torres de Roma. También con una modesta aportación que siempre contribuye en esta época. Estamos ya con Felipe V. Felipe V, las finanzas estaban fatal, estaba en medio de guerra, necesitaba prestar. Y encima de todo, Felipe V se llevaba muy mal con la nobleza tradicional de España, los reyes de España, porque eran bastante, no eran antimonárquicos, a ver, porque si los nobles antimonárquicos son dos cosas que no van en mensaje. Si eres noble antimonárquico, no es ¿Más de los Austrias? Estos son borbones. Por eso te digo que la nobleza a lo mejor sí que era como más... Se dividieron. Y algunos se fueron pasando porque estaban como tal, pero en el fondo la nobleza salía, además de cómo van las cosas, que ellos tienen que estar con el rey, porque lo que pasa, ellos necesitaban al rey, pero el rey no los necesitaba, y de hecho ellos se dedicaban a torpedear todas las cosas que tenían los borbones y querían hacer
arreglillos y cambiar el país y, bueno, hacer cosas de estas modernas, ¿no? Pero eso los nobles no les parecía muy bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el rey? Empezó a fabricar nobles como churros, pero de los suyos, y nobleza, digamos, más baja. Porque claro, ¿quién es esto? Los grandes de España, Duque de Alba, Doña Sidonia, Medinaceli, todas las grandes casas, los grandes de España, que es una élite dentro de la nobleza. Dentro de la nobleza, no os vayáis a creer que todos los nobles somos iguales. Bueno, este es el escudo, ahí lo describe. Campo de plata, castillo azul, tal, acabado de oro, del homenaje. Este es el escudo de Lorenz, que es el primero. Bastante historiado. A la puerta 2 lebreles de sable manchados de plata, contramirándose, atraillados a la aldaba del castillo, contraía de gules, todo ello acostado de 2 árboles de sinopio. O sea, es bastante preciso. Ahora lo que os decía, el blasón este es el que está en nobleza de la espada. Pero este se lo debieron de hacer cuando estaba vamos a ver para atrás un poco, cuando estaba en Madrid haciendo todos los trámites. Entonces, claro, se hacen marqués y entonces tú necesitas rápidamente un escudo. En el marqués por el escudo, pues claro. ¿Y qué va? Pues al que fabrica los escudos en Madrid, que son una profesión tan honorable como otra cualquiera. Y dice, venga, ya, un escudo de aquí. ¿Cómo se apellida usted? Lorenz de Rada Arenaza Orma. ¿Qué? Lorenz de Rada Arenaza Orma. A ver, déjame un momentito, voy a mirar aquí en el libro. Empieza a mirar, porque eso tiene libros también, están todos los escudos. Bueno, Lorenz sí, lo encuentro, Lorenz es este, siglas. Campo de plata, estrellado, ¿le ponemos la estrella de gules? Sí, de gules, por favor. Gules es rojo, para los que no sabéis las cosas científicas. Bueno. Pero bueno, el resto de escudos de Rada, voy a ver qué tengo de Rada y saca ese, pero pone este otro, porque este es el auténtico escudo de Rada, el que pone en el escudo es los Rada de Navarra. Porque la rama de Rada de Santander es una rama pues, como más pequeña. La rama importante es la de Navarra. Luego después tenemos Arenaza. Bueno, el que hizo el escudo puso el de Aranza. Claro, la Arenaza no le sonaba mucho. Entonces, que tengo aquí que se vaya. Aranza. Vale, pues hay que va. ¿Por qué? Arenaza y este otro, el otro apellido, Orma, y el que pone el de Ormaechea. ¿Por qué? Orma, Arenaza y los Rada después son, digamos, familias nobles, pero muy pequeñitas, que tenían escudo, porque lo tenían ahí, pero no eran de uso corriente. Y entonces eso seguro que me hicieron a correr, echaron mano de lo que tenían más disponible. Bueno, estando en Madrid publica el libro este, con aquí, Nobleza de la Espada, 1705, vemos que va a todas las pastillas. Bien, vamos a ver. Y sigue su carrera administrativa. Ahora consigue el nombramiento de canciller mayor de las Reales Audiencias de México, Santo Domingo, Guatemala y Manila. ¿Cuál era la función del canciller? Estudiar el sello, que hay muchos documentos oficiales que tenían que tener un sello real, ¿no? Y esa es la función del canciller. Que era un título que había sido el nombre ahora. El conde-duque de Olivares. El conde-duque de Olivares tenía este título, lo tenía por, digamos, concesión real, título perpetuo y tal. Pero ¿qué pasa? Luego sus descendientes quedan a andar un poco apurados y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subastarlo. Y lo subastan. Eso sí, lo trocean, porque la familia es el tercer mayor luego son varias, es México, Santo Domingo, Guatemala y Manila, es decir, lo que sería todo
la parte de América del Norte, porque luego hacen otro para los de América del Sur. Y luego está el de los Estados Unidos de España, ¿no? Y registrador perpetuo de los reinos de Nueva España. ¿Registrador? ¿Cuál es la función del registrador? Nuestro querido Mariano Rajoy. Tu máximo impuro, leer la prensa deportiva y firmar unos papeles y cobrar con ellos. Es decir, todos los documentos de transacciones comerciales, todas las cosas, tienen que pasar por ahí. Y bueno, ya que se los apuntamos aquí en nuestro vídeo, hacer una contribución mediante esta tabla de tarifas que tenemos aquí para el mantenimiento de nuestras sistemas. Es decir, un negocio bastante lucrativo. Bueno, eso fue subasta pública y lo de Canciller Mayor salió por 12.000 pesos, que es una cantidad bastante apreciable. Y además pagó extra de 2.000 euros más por el juro de heredad. Esto quiere decir que el oficio fuera heredable. No se puede pagar o sea, es previo, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde sacó Lorenz de Rada los 12.000 pesos? De la mujer. De la prima. No. El matrimonio con la prima. Tiene que ver. Porque ¿quién era la prima esa? La primera la tengo así. Había en esa época, y luego saldrá más otro que aparece después, había una especie de mafia de gente, comerciantes que estaban en México, que creo que siguen algunos herederos todavía, ¿no? Todos, y muchos de ellos provenientes de la zona de Santander, de Cantabria y de Asturias. Y todas son familias que se mantienen y tienen un poder económico inmenso. Y probablemente ellos fueron los que financiaron toda la carrera administrativa de Lorenz de Rada, porque, a ver, es uno de los nuestros, ¿eh? No vamos a ayudarle. Bueno, también es muy interesante, por eso hablaba de la... Claro, como la gente que venía de India, todo quedaba registrado. Y yo me acuerdo que la mujer me parece que no vino de comer en este viaje, se debió de quedar en México. Pero sí sabemos quiénes los que iban a su servicio. El personal que llevaba a su servicio. Pues todo está registrado en los libros de la carrera de India, ahí el servicio, el archivo de India. Y todos estos eran esclavos. Y van las descripciones, ¿no? Es curioso. Bueno, no voy a sacar conclusiones de aquí, porque todo eso puede ser muy interesante, ¿no? Una búsqueda negras, 2 negros, 3 negros, una parda, que parda era, me parece que son muerta de indio y negro. Bueno, lo de las castas ahí de México es complicado, porque cada diferente tipo de combinación racial tiene su propio nombre, ¿no? Son muy curiosas. Luego las edades, pues no, son todos casi todos muy jóvenes, 26, 17, 10, 9, 2. ¿Por qué llevaban estos esclavos? Esto era prestigio. Pues estos no van a hacer nada, no van a tener muchas cosas, pero llevar un noble con su corte de gente, además, claro, exóticos, porque claro, todos negros, todo esto era vestidos muchas veces de colores vivos y llamativos, era una forma de demostrar poderío. Pero ¿qué pasó? Ahora tuvo problemas con esto. Porque, claro, los esclavos, cuando iban a América, no iban como pasajeros en el barco, sino iban como carga. No iban registrados de la misma manera. Es decir, igual, no iban en la bodega, no es como los negreros, porque los llevarían allí a un sitio, a un camarote. Pero la consideración, digamos, comercial era distinta. Entonces tenían que registrarse como carga. ¿Y qué pasó? Tuvo problemas, porque estamos hablando del sistema de los cargadores, entonces cada cargador de estos está especializado en un tipo de carga. ¿Cómo descargamos esta peña? Claro, porque no estaba previsto exportar negros de España a América. Lo normal es que los exportasen al revés. Y entonces tuvo considerables problemas administrativos para conseguir que se los registraran.
Encima, además, había perdido los papeles en la batalla de Grande y tuvo que hacer una declaración jurada y todo el tema administrativo de la exportación de los esclavos de Rara pues está para bastante. Bueno, consigue embarcar, vuelve a América y aquí ya en México, en la audiencia de México es cuando ya se está haciendo clink. Es cuando sale el libro La defensa de la verdadera Estrecha. Que aquí hay una carta que escribe Diego de Guzmán, que no está incluida en este libro, donde dice una serie de cosas y que hace una serie de comentarios. Y aquí Rara es cuando se le suelta la melena y ya dice de todo. Y como contestación a esa, esto fue en 1712, sí, porque en 711, justo ya un año después, o sea, un año después de llegar. Un año después le contesta Francisco Santos de la Paz en 1712. Es una contestación, bueno, pues, intenta un poco refutar cosas que dice, bueno, es un poco política, ¿no? Pero bueno, tampoco es que sea. Y es en este libro, en la defensa, es donde sale creo que es la única representación que tenemos de lo que sería la postura indiana. Que se ve, la postura indiana es el de la derecha, que está, ya lo veis, está con la espada aquí atrás, baja y normalmente suele tener la daga en la mano izquierda. La idea es lanzarse, bueno, esto claro es así, ¿no? Y el otro está en la postura española y tal. La espada no es que esté torcida, es que está la saqué creo que es de una copia que tienen en la librería del Congreso, que tiene la lámina, porque hay otra que está en no sé dónde que no tiene la lámina. Bueno, y este es el libro que os hablaba antes, donde está la colección de los insultos. Tenemos, bueno, la verdad, son insultos muy referentes, no es no, aquí se lo trabajó bastante. Sí. Hay algunos, además, tocan diversas cosas, porque hay algunos que son insultos simples, y lo de guacamayo. Pero hay otros que ya van un poco más allá. Este ya interviene lo de meterse con su madre, que se desteta con mala leche. ¿Qué está diciendo? Está llamándole algo a su madre. Es decir, ya estamos pasando a otro terreno. Y bueno, y después algunos son simplemente comentarios, desatinadísimos, o graduado de maestro de esgrima en la Universidad de Legnano. Bueno, el de Anticristo de la destreza es ya como ponernos ya en las cosas bien teológicas. Bueno, pasamos de estas cosas, digo, y esto es una muestra pequeña. El libro está lleno. Hay más, hay muchos más. Esto cogí un capítulo y paré porque ya se le llenó la diapositiva y ya para... ¿Qué más? Bueno, ya estamos terminando. Ahora no le dio tiempo a contestar a otro, también es 1711, porque fallece repentinamente en 1713. No debe ser el mayor. Luego, calculando la edad, tendría que tener, pues a lo mejor 30, 40 años, puede ser, o así, no sé, no he tenido la fecha de nacimiento. Era bastante joven, fue muerte, digamos, parece que es repentina. Y se quedó la viuda, pero la viuda de Rara, que la prima, esa famosa, era triple viuda. Porque ya era viuda primero del capitán Martín de Amor Montañés, que tuvo un hijo que se escribió. Luego estuvo casada con Francisco López de Rada, pero todavía se casó otra vez con otro primo. O sea que es todo familia. Esto es un poco sospechoso todo. Bueno, ya vamos terminando. La herencia es el primo este, que es el marqués también, de Villapuente de la Peña, también de Santander. Y el título que hereda, digamos, todos los bienes y propiedades. Pero el título después pasa a un sobrino. Pero solo el título, no la pasta. ¿Y qué hace el sobrino? Pleitos.
Pero claro, el título de marqués está bien, por eso decís, puede reclamarlo, pero las cosas luego traen sus consecuencias. Entonces se mete en pleitos que duraron muchos años, estamos ya en 1641, pero al final, 1642, al final los pierde. Se queda con el título, pero no con la pasta. Porque ¿a dónde va la pasta? Al Fondo Pío de las Californias, que estaba controlado por los jesuitas. Pero ¿qué pasa? Los jesuitas los expulsa el gobierno de España y eso después queda por ahí flotando. ¿Y quién se hace cargo? El gobierno de México, cuando después de la independencia, eso pasa para el gobierno de México. Pero ¿qué pasa? Se crea en 1902 la Corte de Arbitraje de La Haya, el Tribunal de La Haya, el Tribunal de La Haya, entre las cosas. ¿Y cuál es el primer caso que resuelve? Estados Unidos contra México. Porque Estados Unidos dice, esa pasta estaba destinada a financiar la Iglesia Católica de California. Como ahora yo lo estoy financiando, esa pasta para mí. ¿Y qué dice el Tribunal de La Haya? Pues no, para América. Y tuvieron que pagar los mexicanos en pesos de plata. Y eso lo pagaron los americanos. O sea que la cosa tuvo bastante recorrido. Los seguidores, Rey del Canto ya lo vemos, Pacheco, Ettenhall y Rada, ¿no? Que los consideran los tres más importantes, y hacen ese verso rimpioso que está ahí. ¿Quién dio destreza eco? Ah, Checo. ¿Quién lo demostró en lo tarde? Tenarde. En la ciencia de la espada, que muchos especularon, solo a la cumbre llegaron Pacheco, Ettenhall y Rada. Novelli, que también dice, bueno, vamos a ver, está bien, le gusta, dice que está muy bien, pero ¿qué pasa? Son unos volúmenes un poco gordos, esto espanta a los genios delicados. Esto no es para divertirse, esto es para encargar con ello encima, es decir, esto es muy gordo, voy a hacer un resumen para dar por casa. Es decir, los libros de Rada Bueno, y por último, el último seguidor, Gregorio Pizarro Yamil, que tiene una historia que también, como voy a hacer haciendo tarde, pues otro día os la cuento, del siglo XIX. Este fue el primer reconstructor de la... O sea, es nuestro padre, el reconstructor de la esquina histórica, antes que los ingleses. Antes que los franceses, antes que los alemanes, 1800 poco. Y bueno, empezaron allí, hicieron la sala errada, que eso con nada para hablar con ella. Y ya nada más, muchas gracias.